Desde la presencia de 90 elementos no solicitados y drones, hasta una petición de abandonar Bolivia, son las cosas que ha tenido que soportar la embajada mexicana en aquel país. Y es que es claro, hay una persecución política disfrazada de búsqueda de justicia en contra de los 9 funcionarios que están en la embajada mexicana. En efecto, compañeros, el gobierno de facto que se generó tras el golpe de Estado efectuado a Evo Morales va tras todas las piezas clave del viejo régimen, para evitar un posible retorno de Morales al poder. Entonces, para el gobierno de facto en Bolivia, estos 9 funcionarios están prófugos y además están dentro de sus límites territoriales, pero no pueden detenerlos porque no contaban con que estos 9 tendrían la astucia de irse a refugiar a una extensión extraterritorial donde sí eran bienvenidos. Efectivamente, la embajada mexicana. Creo que el estafador resultó estafado. Y es que una embajada técnicamente es una extensión territorial de su país de origen, que no se rige bajo las leyes del país en donde se encuentra, sino del país al que pertenece. Es aquí donde surge toda la controversia entre México y Bolivia, ya que México considera un golpe de Estado lo ocurrido en Bolivia. Por lo tanto, consideró que la vida de Evo y sus funcionarios efectivamente estaba en peligro. En consecuencia, tuvieron que aceptar las solicitudes de asilo político tanto de Evo como de estos 9 funcionarios, tal como lo dictan las leyes mexicanas. Ningún solicitante o refugiado podrá en modo alguno ser rechazado en frontera o devuelto de cualquier forma al territorio de otro país donde su vida peligre por los motivos señalados en el artículo 13 de esta ley o donde existan razones fundadas para considerar que estaría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Pero Bolivia y esa persona que se hace llamar su presidenta están aferrados en que México está interviniendo en asuntos que no son de su competencia y que por ello tendrían que entregar a los funcionarios prófugos. Ante la controversia, quien tendrá la última palabra será el derecho internacional dictaminado a través de la Corte de Justicia de la ONU, y ambos países deberán respetar dicho dictamen, ya sea en favor de México o de Bolivia, aunque lo lógico sería que el fallo fuese a favor de un gobierno legalmente constituido, en vez de a un gobierno de facto. A partir del 1 de enero del 2020, los combustibles tendrán un aumento tributario. Es cierto, mucho menor a los que se sufrían en sexenios pasados. Pero al fin y al cabo, la actualización, como la denomina el gobierno, es un aumento. Pues por ladrones, ¿por qué más? Es un hecho, el precio internacional del petróleo sigue aumentando. Por lo tanto también el de la gasolina. Incluso en este año, 2019, el precio aumentó, pero el gobierno pagó un estímulo al IEPS, reduciendo su recaudación, para intentar que los combustibles no aumentaran bruscamente su valor, o sea, para disminuir el impacto inflacionario. Y claro que los precios seguirán aumentando este 2020, pero ahora el gobierno ya no pagará el estímulo fiscal, porque ya no pueden seguir privándose de la recaudación de ese dinero, debido a que lo necesitan para pagar sus grandes proyectos insignia, los cuales tienen vías de desarrollo o de iniciación. Y si a esto le sumamos el crecimiento económico de 0%, bueno, podemos darnos cuenta de que necesitan llenar sus arcas. Ante la necesidad de recursos, los impuestos son la mejor opción. Y si estos se aplican a la gasolina en un país que históricamente es de los mayores consumidores per cápita de este producto a nivel mundial, bueno, pues unos cuantos centavos se traducen en miles de millones de pesos al año. Evidentemente, esta es una medida impopular, que han aprovechado todos los resentidos del gobierno para atacarlo. Y sí, de momento sus críticas tienen sentido. Y digo que de momento, porque todo aquel que ha estudiado algo relacionado a administración pública sabe que todo plan o proyecto de nación requiere de tiempo. Es por eso que debemos estar atentos al manejo que el gobierno le dará a estos nuevos recursos, esperando que se usen para impulsar su proyecto de nación y no para que el puto de Bartlett se compre otras 25 casitas en las lomas. El reciente incendio de la Merced lamentablemente dejó pérdidas humanas, múltiples afectaciones estructurales y, lo más importante, afectó a cientos de familias que dependen del comercio. Pero dicho incendio también nos dejó un tema para reflexionar, y es en torno a la causa del incendio. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que el incendio se generó por un cortocircuito en los llamados diablitos, que sirven para robarse la luz, así que invitó a los locatarios, con extensión a toda la ciudadanía, a ya no colgarse de estos. Es precisamente con el tema de los diablitos que surge mi crítica al gobierno, ya que evidentemente este está en contra de los diablitos, porque estos significan pérdidas en su recaudación de impuestos, y eso los pone tristes. Pero hay algo que no considera el gobierno, y es que uno de los principios de la recaudación exitosa de impuestos indica que los contribuyentes, o sea los ciudadanos,
deben tener la confianza de que sus impuestos serán utilizados de forma correcta por el gobierno. Pero si los ciudadanos observan que la institución que se encarga de la generación y distribución de la electricidad es dirigida por un sujeto que sin duda es un corrupto, se darán cuenta que no tienen motivos para pagar sus impuestos. Y no es justificar el robo, solo es un intento de encontrar la razón de la pobre recaudación del gobierno. Respecto al asunto de las pérdidas millonarias generadas por los diablitos, TV Azteca profundizó en el tema y se encargó de difundir la cifra exacta de las pérdidas. De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, los diablitos generan pérdidas por 14.1 millones de pesos al día en México. O véalo así, 423 millones de pesos cada mes. Esto significa que cada año el robo de luz cuesta 5.127 millones de pesos, provocando además que uno de sus conductores mostrara su impotencia para con los ciudadanos que se roban la electricidad. Y todos podríamos pensar que bien por TV Azteca, al mostrarse en contra de quienes no pagan sus impuestos. Pero la realidad es que muestran una inmensa hipocresía, porque mientras le exigen a la gente que pague sus impuestos, su dueño, Ricardo Salinas Pliego, se le ha pasado años en los tribunales para evitar pagar impuestos que ascienden a 14,000 millones de pesos. Entonces, el dueño de TV Azteca primero debería liquidar su deuda y entonces sí dar orden a sus empleados de criticar a quienes no pagan sus impuestos.